Bioreactores. Un bioreactor es un recipiente o un sistema que puede mantener un ambiente biológicamente activo. En algunos casos, un bioreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias activas derivadas de dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaerobio. Un bioreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propias, como es el pH, la temperatura, la concentración de oxígeno y algunos organismos o sustancias químicas que se van a cultivar dentro. El diseño de estos bioreactores es una tarea compleja debido a que los microorganismos deben ser capaces de realizar sus funciones con gran eficiencia bajo condiciones óptimas. En cuanto al CO2, la utilización de combustibles fósiles se había disparado a partir de la revolución industrial y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del CO2, la concentración alcanzó en el 2018 las 407.8 partes por millón, lo que supone casi un 47% más que el nivel preindustrial. El metano atmosférico alcanzó las 1.869 partes por mil millones para el 2018. Para la cepa de Escherichia coli, en este caso utilizaremos una cepa de Escherichia coli heterótrofa fijadora de CO2. La cepa que se construyó fue incorporando dos enzimas secuenciales del ciclo de Calvin, pertenecientes a las cianobacterias, la fosforibuloquinasa, PKR, y la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, o rubisco. Se incorporaron al metabolismo central de Escherichia coli. En cuanto al mecanismo, la vía incorporada para la fijación de CO2 comienza en la ribulosa 5-fosfato, perteneciente a la vía de las pentosas, es del metabolismo central de Escherichia coli y termina en el 3-fosfoglicerato de la glucólisis del metabolismo central. Podemos observar que la vía metabólica central del carbono está sombreada en color gris oscuro, mientras que la vía derivada de la fijación de CO2 introducida por la fosforibuloquinasa y la rubisco está sombreada en color gris claro. Podemos ver que el índice de flujo metabólico de la fijación heterótrofa de CO2 puede calcularse mediante la ecuación que está ahí. El desarrollo de enfoques de análisis cuantitativo se desarrolló la fijación de CO2 en microorganismos heterótrofos. Una cepa de Escherichia coli capaz de fijar CO2 a una tasa de 19 miligramos de CO2 por litro en horas o 22.5 miligramos de CO2. Esto se construyó mediante la incorporación del ciclo de Calvin parcial de las cianobacterias, mecanismo de concentración de carbono. Y bueno, esto demostró que una cepa de Escherichia coli heterótrofa modificada puede ser tan eficaz como las cianobacterias autótrofas o algunas algas, lo que demuestra el gran potencial que puede tener para la fijación de CO2. Para lograr una remediación, el reciclaje de CO2 directamente de combustibles o de productos químicos es un enfoque potencial para reducir emisiones de carbono, así como tratar de resolver algunas de las crisis energéticas. En los últimos 5 años hemos sido testigos de un gran éxito en la producción de moléculas que pueden utilizarse como combustibles. Y bueno, en este análisis estamos revelando que una cepa de Escherichia coli heterótrofa modificada tiene una velocidad de fijación mayor a las cianobacterias y a las algas. Y pues la ventaja más llamativa del uso de microorganismos heterótrofos para la fijación de CO2 es la rápida velocidad de crecimiento que estos tienen, ya que los tiempos de duplicación de Escherichia coli son de aproximadamente 20 minutos, en comparación de algunas levaduras que pueden ser de 2 horas respectivamente, mientras que las cianobacterias y algunas algas comunes están en un rango de 8 a 44 horas. La mayoría de los microorganismos autótrofos utilizan la fotosíntesis para proporcionar energía y asimilar el CO2.
y en última instancia para la acumulación de biomasa. Recordemos que el máximo teórico de la eficiencia de conversión de la energía solar en la fotosíntesis es de solamente del 8 al 10%, mientras que los valores reales de varias especies de cianobacterias o algunas algas no supera el 3%. Ahora vamos a ver cómo es que utilizaríamos a un organismo litautótrofo como bioremediador para el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. En un estudio lo que se hizo para poder lograr la reducción del dióxido de carbono a un combustible líquido alimentado por electricidad fue utilizar la energía metabólica de un organismo litautótrofo para poder reducir los combustibles líquidos. También generar la electroquímica del formiato a partir del dióxido de carbono en un medio de fermentación y permitir que los microbios resistieran la electricidad. Lo que ellos utilizaron fue a Ralstonia eutropha H16 para producir el isobutanol y el 3-metil-1-butanol, abreviado como 3-MB. Algo importante al momento de plantear el bioreactor es que en él se pueda producir polihidroxialcanoatos, abreviados como PHA, y estos son poliésteres intracelulares que se sintetizan por diferentes bacterias. Lo que estas bacterias hacen es acumularlo como gránulos cuando se encuentran en condiciones limitantes de nutrientes esenciales para su crecimiento. Estos polihidroxialcanoatos son biodegradables y dependiendo de la composición química que tengan y de su estructura, es que pueden ser empleados en aplicaciones semejantes a la de los polímeros. Estos presentan propiedades termoplásticas y altos grados de polimerización, por lo que se pueden moldear y se utilizan como polímeros no biodegradables. Sin embargo, la desventaja con la que cuentan es el de su costo de producción, ya que para el 2005, para producir por fermentación bacteriana 1 kilogramo de polihidroxialcanoatos costaba $15, mientras que para producir 1 kilogramo de plástico convencional costaba $1. Lo que se hizo en otra investigación fue utilizar a la harina de yuca como sustrato, ya que esta es una materia prima de bajo costo y que ofrece al microorganismo la cantidad de energía requerida para que lleve a cabo sus procesos metabólicos. Ralstonia eutropha es una de las bacterias que más se utilizan en la producción de los polihidroxialcanoatos porque es capaz de almacenar hasta en un 96% de este material en peso seco. Y la ventaja que cuenta es que puede emplear diferentes fuentes de carbono y energía renovables como la fructosa y la glucosa provenientes de subproductos agroindustriales. Entonces, en la investigación que se llevó a cabo para poder reducir el dióxido de carbono, transformar al Ralstonia eutropha H16 con genes que ya estaban reportados que codificaban para la producción del isobutanol y del 3-metil-1-butanol. Y también lo que hicieron fue interrumpir la síntesis de polihidroxibutirato. Ellos utilizaron un fermentador de alimentación con ácido fórmico acoplado al pH necesario y la cepa diseñada, que fue de Ralstonia LH74D, produjo los combustibles con un título final de más de 1.4 gramos por litro. Aproximadamente fueron producidos 846 miligramos por litro de isobutanol y 570 miligramos por litro del 3-metil-1-butanol. Ellos lo que hicieron fue utilizar un cátodo y un ánodo en el medio de cultivo burbujeado con aire que contenía el 15% de dióxido de carbono para producir el formiato electroquímicamente. Pero se encontraron con que había una inhibición transitoria del crecimiento del Ralstonia al momento de pasar la corriente eléctrica. Y cuando suspendieron la corriente eléctrica, el crecimiento se reanudó. Por lo que vieron que compuestos inestables como el oxígeno reactivo o las especies de nitrógeno podían inhibir el crecimiento del Ralstonia. Entonces lo que hicieron fue transformar 3 cepas de Ralstonia con diferentes plásmidos para detectar la presencia de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Sus resultados sugieren que el oxígeno y el óxido nítrico pueden desencadenar una respuesta de estrés en Ralstonia y el crecimiento de inhibición. Y para evitar que se llevara a cabo esta toxicidad, lo que utilizaron fue una copa de cerámica porosa para proteger el ánodo.
de manera que los compuestos reactivos producidos por el ánodo se pudieran apagar antes de llegar a las células que crecen fuera de la copa. Con esto lograron obtener un crecimiento saludable para la cepa de Ralstonia LH74D y obtener la producción de más de 140 miligramos por litro de biocombustibles utilizando la electricidad como fuente de energía y al dióxido de carbono como única fuente de carbono. La electricidad generada a partir de las celdas fotovoltaicas, de las turbinas eólicas o de fuentes de energía de la red fuera de horas pico puede ser reutilizada para impulsar la fijación del dióxido de carbono y la producción del combustible. Este proceso proporciona una manera de aumentar la eficiencia fotosintética al acoplar un dispositivo de generación fotoeléctrica artificial con la fijación biológica del dióxido de carbono y la capacidad de producción del combustible. Y además, debido a que el formiato es un subproducto de la deshidratación química y la conversión de la biomasa, es que la transformación de formiato en combustible líquido también desempeña un papel importante en el proceso de refinería de biomasa. Buenas tardes, profesor. Ya estuve un ratito con mis compañeros y ahora va a pasar un ratito conmigo y vamos a platicar sobre el punto número 4, que es el metabolismo que permitiría a un organismo metanótrofo crecer en un bioreactor. Ok, para empezar, el primer problema con el que se pueda enfrentar en el crecimiento de un organismo metanótrofo obligado es la disponibilidad de la fuente de carbono, el cual inicialmente podemos empezar a analizar desde el punto de la regulación de enzimas del ciclo de la serina. Esta regulación la vamos a poder observar en diferentes microorganismos, como puede ser Methyllobacterium extorquens, Methyllobacterium Plymomicrobium, Methyllobacterium trichosporium y Metylomonas sp. A lo largo de la plática vamos a ir mencionando estos microorganismos. En estos 4 microorganismos se han reportado que estas enzimas del ciclo de la serina están presentes en niveles mucho más altos en células cultivadas solamente con metanol que los que se cultivan en un sustrato con más carbono. También se ha reportado que, por ejemplo, Methylobacterium Typhimicrobium y Metylomonas sp hay pocos cambios o reportan pocos cambios en las actividades enzimáticas entre las células que crecen con metanol y los que crecen con una combinación de metanol y un policarbonado como es el succinato. Sin embargo, Methylobacterium extorquens, la regulación es un poquito más complicada en cuanto a las enzimas. Hidroxipiruvato reductasa, la serina lioxilato, aminotransferasa, el glicerato quinasa y la malilcoenzima A, liasa, son enzimas que son reprimibles por compuestos de múltiples carbonos, pero la serina transhidroximetilasa activada por glioxilato no es reprimible y el ácido fosfonolpiruvato o carboxilasa es insensible a la acetilcoenzima A, lo que quiere decir que va a ser parcialmente reprimible. La materia prima de un solo carbono, según como el metano y el metanol, tiene un gran potencial para varias aplicaciones y ha mostrado flexibilidad cuando se usa biocatalizadores y en procesos de bioconversión para producir varios productos. El metano es el componente principal del gas natural y del biogás. Recientemente la expansión global del mercado de metano ha mejorado la accesibilidad a este, lo que resulta en una disminución del precio del gas, por ejemplo. Esto ha convertido al metano como una materia prima muy atractiva para poderse utilizar más adelante. Generalmente las conversiones químicas del metano a otras sustancias requieren un alto aporte de energía debido a la alta energía de activación que se requiere del enlace carbono-hidrógeno. Por lo tanto, las conversiones biológicas de metano tienen un valor más alto, ya que utilizan metanótrofos que se han vuelto más atractivos recientemente. Estos van a funcionar como intermediarios de la oxidación aeróbica del metano. Los metanótrofos, bueno, son organismos que son capaces de utilizar el metanol como única fuente de carbono y utilizar una vía similar a la asimilación del metano. El metanol también es un sustrato atractivo de carbono por su alto volumen de producción y de bajo precio en el mercado.
utilizado para poder producir múltiples compuestos valiosos que incluyen proteínas unicelulares, biopolímeros, lípidos, metanol de uso comercial e incluso también vitamina B12. También han servido para la producción de compuestos como carotenoides, ácido láctico, ácido succínico, 1,4-butanodiol y 2,3-butanodiol. El desarrollo de la tecnología de secuenciación permitió precisamente la secuenciación, vaya la redundancia, de genomas de varios metanótrofos, y estos genomas de estos metanótrofos proporcionaron información esencial para poder plantear cómo es el metabolismo del metano en estos organismos. Un enfoque de secuenciación de ARN se ha utilizado para investigar el transcriptoma y ha utilizado información sobre el metabolismo del metano de metanótrofos de tipo 1. Ahora vamos a empezar a ser un poquito más específicos. Y bueno, dado que metilomonas SP tiene varias vías para la asimilación de C1, se cree que los genes involucrados en la asimilación de C1 sería altamente expresado cuando se cultiva el metano. Y bueno, a partir de análisis de un grupo de genes en vías metabólicas metanotróficas convencionales de tipo 2, como la vía de la tetrahidrometanopterina 4-HMPT y la vía del tetrahidrofolato, estas se identificaron en el genoma de metilomonas SP. Estudios han indicado que existen 3 posibles vías para la oxidación del formaldehído, que incluyen la de tetrahidrometanopterina, la de la tetrahidrofolato y la oxidación directa del formaldehído deshidrogenasa. Los genes para la oxidación directa de formaldehído por formaldehído deshidrogenasa no fueron encontrados en el genoma de metilomonas. Sin embargo, un aldehído deshidrogenasa con amplia especificidad fue encontrada a partir del análisis genómico, mostrando un nivel de expresión intermedio para esta aldehído deshidrogenasa. Recientemente, la vía del tetrahidrofolato ha llamado la atención, ya que su función asimiladora para convertir el formiato a metileno tetrahidrofolato. Esta vía también contribuye a la oxidación del formaldehído Metylobacterium extorquens. Se tiene reportado también que durante el crecimiento del metano, los niveles de expresión de los genes de la vía del tetrahidrofolato aumentan ligeramente. Entre los procesos de oxidación del formaldehído diferentes, la vía de la tetrahidropterina sirve como la vía clave entre los 3 procesos de oxidación del formaldehído diferentes vías. La vía de la tetrahidropterina sirve como la vía clave en el metabolismo metanótrofo de modelo tipo 2 de Methylobacterium trichosporium. La enzima activadora de formaldehído FAE que condensa el formaldehído con y tetrahidrometopterina para producir metileno 4-HMPT. En estos estudios genómicos de metilomonas en cultivos de metano, se obtuvo un gen o se pudo observar un gen que se conoce como FAE2. Este se expresó a un nivel muy alto junto con el resto de genes que codifican enzimas clave en la vía de la tetrahidropterina. Por lo tanto, es muy probable que esta vía sea clave para la oxidación del formaldehído en metilomonas SP. Los metanótrofos utilizan una formato de deshidrogenasa dependiente del NAD para oxidar formiato a CO2. Se ha informado que la mayoría de los metanótrofos con poder reductor para el metabolismo del metano, este poder reductor fue proporcionado por la oxidación del formiato a CO2. Metilomonas SP tiene un conjunto completo de genes funcionales para la fijación del formaldehído a través del ciclo de la ribosa monofosfato, de la vía de Evden-Meyerhoff-Parnas, la vía de Evden-Dudorov y también de la vía de la pentosa fosfato. Siendo una parte también muy interesante es que este conjunto de genes implementa el ciclo de la serina sin interconexión del ciclo del etilmalonil con enzima A y el ciclo del TCA. Aunque estas vías clave de asimilación del formaldehído se han descrito como que tienen una actividad algo baja.
De acuerdo con la expresión de genética de la vía de asimilación C1, bajo el crecimiento del metano, se puede asumir que la vía ribolosa monofosfato es la principal vía de asimilación del C1 en los metanótrofos de tipo 1. Todos los genes para un ciclo completo de la ribolosa monofosfato se identificaron en metilomonas SP, pero los genes fueron transcritos en diferentes niveles. Dos enzimas clave para el ciclo de la ribolosa monofosfato, que son la exulosa fosfato sintasa y el fosfoexulato isomerasa, fueron expresados a un nivel muy alto. Además, otra copia de exulosa fosfato sintasa fue encontrado en metilomonas SP, que también fue expresado a un nivel bastante alto. Esto podría deberse a que estas enzimas son reguladas por la concentración de formaldehído. Además, una piruvato quinasa tiene una actividad muy alta. Teniendo en cuenta que la vía dominante para generar el piruvato es la vía de Erdem-Meyer-Parnas, que repone hasta el 75% del piruvato en metilomonas SP, por lo que la vía MP es probablemente sirva como la vía principal para la asimilación de C1. Finalmente, el siguiente esquema, bueno, el esquema que se está viendo en la pantalla, muestra manera de resumen cómo es que se podría dar el metabolismo de C1 en organismos metanótrofos. La inclusión de un organismo fotolitótrofo a nuestro bioreactor es debido a la facilidad con la que estos obtienen energía a partir de la luz solar, el poder reductor de un compuesto inorgánico y el carbono celular del CO2, lo cual facilitará la disposición de nutrientes a nuestros grupos de microorganismos en el bioreactor. Este microorganismo debe de aportar al bioreactor oxígeno, ya que es esencial para la vida de los organismos involucrados en nuestro bioreactor. Es por eso que lo primero que debe de hacer este microorganismo es una fotosíntesis oxigénica o no cíclica, cuyo sistema que participa en esta vía es el fotosistema 2. En este sistema, la luz solar activará dos núcleos de pigmentos y producirá dos saltos del potencial redox, lo cual generará dos moléculas de ATP y una molécula de NAD-fosfato reducido. Habrá electrones necesarios para la síntesis del NAD-fosfato provenientes de la fotólisis del agua. Este proceso liberará dos protones utilizados para la síntesis de ATP y la generación del oxígeno. De esta forma se garantiza la oxigenación de nuestro bioreactor. Los grupos empleados para este proceso son cianobacterias, cuyo proceso se dará en la membrana tilacoidal. El proceso se da con la división del agua. Meramente dicho, se da una oxidación del agua para producir un gradiente de protones que irá a la plastoquinona para su posterior transporte al complejo citocromo y el fotosistema. Estas condiciones pueden ser ideales para la fijación del nitrógeno amonio y poder evitar una nitrificación. Todo esto tiene un porqué y un cómo. Y es que la misma cianobacteria fotolitotótrofa puede hacer que este proceso, ya que esto consiste en la transformación del nitrógeno en amonio, el cual se incorpora inmediatamente a compuestos orgánicos como son aminoácidos. Es un proceso exclusivo realizado por algunos microorganismos procarióticos que poseen la enzima nitrogenasa, conocidos comúnmente como diazótrofos, es decir, consumidores del nitrógeno. La mayoría de estos organismos diazótrofos tienen metabolismo quimio-organo heterótrofo, ya sea en condiciones aerobias y anaerobias, aunque también hay organismos fotolitótrofos que son oxigénicos y anoxigénicos. Para comprender cómo es que se da la amonificación, primero tenemos que centrarnos en lo que es la enzima nitrogenasa. Esta enzima está conformada por 8 cadenas polipeptídicas y va a constar de dos complejos. El primero, que es la dinitrogenasa, que está conformada por un molibdeno ferroproteína heterodímero, que va a tener como cofactor fierro, molibdeno y azufre, o mejor conocido como FEMOCO, que va a ser coordinados por residuos de cisteína, otro de cisteína y una molécula de homocitrato. Esto se considera como la parte central de la enzima, que está en color morado. Y el complejo 2 o reductasa de la nitrogenasa. Es una ferroproteína homodímero, con un cúmulo de hierro-azufre, coordinado por 4 residuos de cisteína.
lo cual va a hacer que se una el ATP o ADP y que active la ATP-ASA. Para entender mejor el proceso con el cual la nitrogenasa convierte el nitrógeno en amonio, le explicaré a continuación el mecanismo. En este mecanismo, los electrones, probablemente originados desde el NAD reducido o NAD fosfato reducido, se transfieren de uno en uno desde la ferrodoxina a la reductasa y de este a la dinitrogenasa. Cuando el cofactor hierro molibdeno ha captado 2 electrones, oxida 2 protones, generando hidrógenos. Ello permite la unión con el nitrógeno. Tras recibir al cofactor hierro molibdeno otros 6 electrones, se produce la reducción del nitrógeno hasta 2 moléculas de amonio. Como pueden ver en todo este complejo se entiende mejor. Y bueno, posterior a que ya sabemos cómo es el mecanismo de la enzima nitrogenasa, tenemos que entender que en la fijación del nitrógeno también se puede explicar por ecuaciones. La más aceptada es la siguiente. La primera, en donde aparece el nitrógeno y con un gasto de 16 ATPs se va a producir 2 moléculas de amonio. Acto siguiente, el amonio formado por la fijación inmediatamente se incorpora a cadenas carbonatadas, generalmente provenientes del ciclo de Krebs, formando aminoácidos. Este proceso se entiende más como la siguiente ecuación, donde el alfa-cetoglutarato, en combinación con el amonio, con un donador de electrones que es el NAD-fosfato reducido, producirá lo que es el glutamato y NAD-fosfato oxidado. También existen otras reacciones, que es la reacción de la fijación del amonio, el cual va a ser sustituida por el proceso de amidación o síntesis de la glutamina, en donde podemos ver que el glutamato, en presencia de amonio y un gasto con ATP, va a formar glutamina, esencial para la formación de aminoácidos. La glutamina, también en presencia del alfa-cetoglutarato, va a formar el glutamato. Entonces entendemos que el amonio actúa como un fuerte inhibidor de la fijación, ya que provee los grupos aminos para la formación de los aminoácidos sin gasto energético de la fijación. Es decir, que en grandes cantidades de amonio no va a haber como tal la acción de la nitrogenasa, pero en bajas concentraciones la nitrogenasa tendrá que tomar del medio ambiente el nitrógeno para producir lo que es el amonio y posteriormente la síntesis de aminoácidos. Ya que vimos el proceso por el cual se fija el nitrógeno en amonio y dadas las condiciones de nuestro fotolitautótrofo, es momento de describir los procesos por los cuales nuestros microorganismos pueden evitar lo que es el oxígeno y fijar el nitrógeno, ya que el oxígeno afecta a la nitrogenasa. Y bueno, debido a la producción de oxígeno, la fotosíntesis es totalmente incompatible con la fijación biológica del nitrógeno, por lo cual algunas cianobacterias filamentosas han desarrollado células especiales para contener la nitrogenasa en condiciones de baja tensión de oxígeno. Estas células especialmente se denominan heterocistos y consisten en células más grandes que las vegetativas, rodeadas por una pared celular y una multipac de composición química variada, lo cual puede ser cadenas gruesas de glicolípidos, mureína y polisacárido. Estas van a impedir la difusión del oxígeno. Y bueno, los heterocitos se conectan mediante poros con el resto de las células del filamento para el intercambio de fotosintatos y compuestos nitrogenados. En la siguiente diapositiva veremos cómo se ve un heterocisto. Y bueno, son estos pequeños, bueno, no tan pequeños en comparación de todas las células, pero son estos circulitos en donde se va adentro contener lo que es la nitrogenasa. Y bueno, algunos tipos de cianobacterias que corresponden a la formación de estos heterocistos son los nostocales y los estigonematales. De esta manera logran hacer lo que es la fijación del nitrógeno y también hacer la fotosíntesis. Y bueno, después de que ya vimos cómo es que el oxígeno evita el daño de la nitrogenasa, también vamos a hablar de lo que son las rutas de asimilación del nitrógeno. Tenemos que saber que en principio el nitrógeno va a estar en menor cantidad en el ambiente
y bueno, la incorporación de los mismos a las células se efectúa mediante transportadores activos de alta afinidad localizados en lo que es la membrana citoplasmática. Y bueno, sabemos que la fuente de nitrógeno preferida de muchos organismos es el amonio, aunque también hay microorganismos capaces de asimilar otras moléculas pequeñas como nitrito, nitrato y urea. Asimismo, se han descrito otras cepas capaces de asimilar algunos aminoácidos, particularmente la arginina y la glutamina. Muchas cianobacterias también son capaces de reducir el nitrógeno gaseoso a través de la fijación biológica del nitrógeno. Es lo que nos centramos en esta explicación. Y bueno, la fijación del nitrógeno van a estar presentes genes necesarios. Y bueno, se han detallado dos tipos de organismos formadores de heterocitos como son Anabaena PCC 7120 y Anabaena variabilis ATCC 29413. Y bueno, hay una cianobacteria unicelular que es Synecoccus RF1. Y todo esto se da gracias a procesos de genes que son el NIF, que está en las otras, en bacterias, que bueno, esto va a relacionarse con la fijación del nitrógeno. Y bueno, va a incluir lo que son genes estructurales como son los NIF-HDK, que están agrupados de la siguiente manera. Tenemos que la agrupación va desde el NIF-B hasta una FDXH. El código es el cual va a generar lo que es la fijación del nitrógeno y la señalización de lo que son los eritrocitos. Y bueno, estos genes como tal no se expresan en presencia de nitrógeno. Y bueno, la regulación de estos genes puede ser muy compleja, ya que en algunas cianobacterias parece estar sujeta a ritmos circadianos y en las especies formadoras de heterocistos, la fijación del nitrógeno estará confinada a estos. Y bueno, como último vamos a entender lo que es la incorporación del amonio. Como se mencionó anteriormente, el amonio es la fuente de nitrógeno preferencial de las cianobacterias. Se ha sabido que el amoníaco es capaz de atravesar la membrana biológica a pH ácido, pero los compuestos normalmente que atraviesan se encuentra el amonio. Esta molécula cargada positivamente es incapaz de difundir al interior celular. Además, debemos de tener presente el hecho de que las concentraciones de amonio en el ambiente son muy bajas. Por esta razón, las células necesitan de transportadores para ingresar el amonio, especialmente cuando se concentra en el ambiente en un inferior a un micromol. Se han identificado transportadores secundarios pertenecientes a la familia de AMT y bueno, estas permeasas han sido identificadas en ensayos bioquímicos de incorporación y acumulación y asimilación, normalmente en Synecoccus PCC 6803. Y bueno, también estudios análogos en Anabaena variabilis ATCC 29413 sugirieron que las permeasas AMT de los eritrocitos funcionan para la retención cíclica del amonio por la nitrógeno.